y al final el gobierno siempre tiene la última palabra. A la vicepresidenta María Jesús Montero lo que le escuché decir fue: el gobierno va a impedir que salga adelante esta operación. Percibo una cierta diferencia entre, como un matiz un poco distinto, porque ella ya da por hecho que esto no sale. ¿Usted da por hecho que la operación no sale? ¿Usted puede asegurar que el BBVA nunca va a ser el propietario del 50,1% del capital del Banco Sabadell? Bueno, esto responde también a la pregunta anterior, ¿no? Aquí hay varios pasos en este proceso. En cuanto a la OPA en sí, los siguientes pasos le corresponde a las instituciones que tienen que decidir primero si se autoriza o no a que se inicie esa OPA, como es la CNMV, y luego a la CNMC, a la autoridad de competencia, que tiene que decidir si la autoriza o en qué condiciones se podría autorizar, y posteriormente BBVA entraría, si es que todos estos pasos se dan, a realizar la compra, a adquirir de manera mayoritaria, ¿no?, ese 50,01% si queremos de Sabadell, y a partir de ahí, en el momento en el cual vayan hacia la fusión entre las dos entidades, la decisión le corresponde para la autorización al Gobierno, al Ministerio de Economía en concreto. Por eso, cuando hablamos que en el proceso... Independientemente de cuáles sean las condiciones en que se llegue a esa situación, sí, el Gobierno ya anuncia que no habrá fusión posible. Bueno, independientemente de las condiciones en las que se llegue a esa absorción, diríamos, a esa compra de Sabadell por parte de BBVA, el Gobierno tiene que hacer una valoración más allá de la valoración que hace cada una de estas instituciones por separado. El Banco de España mirará el impacto en términos de estabilidad financiera. CNMC mirará el impacto en términos de competencia, cada uno en materia de sus competencias. Nosotros lo que tenemos que hacer, además de recoger toda esta información, es valorar el resto de, diríamos, de dimensiones que impactan, como les decía, tema de inclusión financiera, tema también de impacto económico particularmente relevante en algunas regiones. El Gobierno tiene una visión más amplia, y en el marco de esa visión más amplia es en el marco en el cual nosotros hemos avanzado ya nuestro diagnóstico. A ver si yo remato, que igual no le estoy preguntando que se entienda. ¿El Gobierno va a hacer una valoración en su momento, o el Gobierno ya tiene hecha una valoración y el resultado de esa valoración es que esta operación no sale? Bueno, yo ya avancé que el resultado de la valoración era un rechazo a la operación por parte del Gobierno. O sea, que ya tienen hecha la valoración antes de saber cuáles son las condiciones que fija competencia. Le vuelvo a repetir, las condiciones de competencia de la propia CNMV, del Banco de España, van en relación a la aprobación de esa adquisición, de esa OPA hostil. Nosotros luego tenemos que autorizar la fusión de las dos entidades, y en ese momento hacemos una valoración, o se hace siempre una valoración de toda la información que llega por parte de estas instituciones y de más consideraciones que tiene que tener en cuenta el Gobierno. Y llegados a ese escenario, lo siguiente que sucede, que es, o sea, si la OPA prospera, porque se dan las condiciones, la OPA prospera, los accionistas del Sabadell mayoritariamente dicen: adelante, nos parecen bien las condiciones, aceptamos el canje de acciones. Y entonces el BBVA se encuentra con que tiene el 50,01% de las acciones del Sabadell, y lo siguiente que es que el Gobierno dice: esto no puede ser, y ¿cómo se desanda ese camino? Quiero decir, no, o el Gobierno lo dice: ustedes no se pueden fusionar, pero usted sí puede tener la mitad del capital del Banco Sabadell siempre que no se fusionen, siempre que sean compañías distintas. Exacto. Nosotros lo que tenemos que hacer es autorizar la fusión entre las dos entidades. O sea, puede haber una adquisición que no conduzca a una fusión. Exacto. Podría ser un caso. Porque la fusión es lo que el Gobierno vetaría, pero no la adquisición. La fusión es lo que el Gobierno tiene que autorizar, exactamente. Al final me voy enterando yo de estas cosas, que es una cosa complicada. ¿Y dentro del Gobierno hay unanimidad respecto de vetar la fusión del BBVA y el Sabadell? Porque usted ha recordado lo que usted dijo cuando había una oferta amistosa, digamos, por parte del BBVA. Pero en esa misma semana yo recuerdo al ministro Bolaños, por ejemplo, hablando bien de la posible operación, hablando bien de la posible concentración, diciendo: es bueno que haya entidades financieras o bancarias cada vez más sólidas en España, y el Banco Central Europeo está además por ir en esa línea. Hay unanimidad dentro del Gobierno de España, todos ustedes tienen el mismo criterio. Sí, yo creo que aquí hay un diagnóstico claramente compartido. El elemento de la importancia de la escala o del tamaño de las instituciones financieras a nivel europeo es una discusión que estamos teniendo precisamente en el marco de las reuniones de ministros en Europa.
¿Y por qué es importante esta discusión? Porque cambia lo que consideramos el mercado relevante. Si el mercado relevante es Europa, es decir, que los clientes financieros en España tienen acceso, igual que tienen acceso a lo que les ofrecen las entidades financieras españolas, a lo que le puedan ofrecer una entidad financiera francesa, alemana o italiana, en ese momento el elemento de competencia diríamos que cambia totalmente. Ya no es la competencia en España, sino la competencia a nivel europeo. Y esto supone un cambio drástico en cuanto a la consideración de esa escala, de esos grandes jugadores a nivel no solo doméstico, sino europeo. Sí. ¿Quién sigue? ¿Müller? Ministro, simplemente por cerrar el tema de la OPA, si ofreciera alguna medida de mitigación el banco que dirige la fusión, ¿podría ser aceptable para el gobierno? Bueno, yo no quiero anticipar ninguna derivada en el árbol de decisiones. Ya hemos manifestado de manera muy clara cuál es nuestra posición y a qué se debe esta posición y, entre otras cosas, efectivamente, como he dicho antes, esa preocupación con respecto al elemento de excesiva concentración y a los potenciales efectos lesivos que esta pudiera tener. Perdón, y pregunta a Müller, no al ministro, de ignorante como yo, elemento de mitigación. Claro, el banco podría ofrecer, por ejemplo, que deshacerse de parte del negocio en algunos determinados sectores, o comprometerse a tener sucursales en determinados sitios con población más envejecida o menos población, no lo sé, pero es que es distinto que se diga que no, aunque usted prometa mitigación, yo no le voy a autorizar, a que se diga, si usted promete mitigación, se lo puedo autorizar. Bueno, perdón. No, por favor. No, responda, ministro. Solo faltaba. Era una pregunta directamente al señor Müller para contestar yo también de vuelta. La famosa pregunta carambola. Exacto. Una técnica periodística muy antigua. Ya, voy conociendo. Bueno, no, aquí yo creo que se trata de volver a recordar cuál es nuestra preocupación esencial y que no podemos ni debemos, yo creo, que anticipar ningún tipo de petición o de resultado de ningún análisis. Nuestra preocupación ante la posible reducción de la competencia que llevaría a efectos lesivos es que rechazamos esta operación precisamente por lo que puede suponer en esos términos. ¿Amón? ¿Cómo es un Consejo de Ministros por dentro? Pues es secreto. Primero es secreto. Es muy interesante, le puedo decir. Luego los hay que son más, diríamos, con más chicha o con menos carga de contenidos, pero en general es una experiencia muy interesante. Ya, pero si afloran como han aflorado ayer las discrepancias de un sector y de otro del gobierno en discusiones como estas, nos lo imaginamos por lo menos a la altura de los tuits que una y otra parte exteriorizan, ¿no? No me diga que es todo cortesía y amor, ¿no? Porque no nos lo vamos a terminar de creer. Cortesía, desde luego. Amor, pues tendremos nuestros altibajos, pero yo creo que hay muchos elementos también de preparación de los consejos de ministros. O sea, cuando los temas llegan a Consejo de Ministros, llevan ya muchas vueltas, no solo de los equipos, sino de los consejos preparatorios. Y hay uno para temas económicos que preside siempre el ministro de Economía, que es la delegada para asuntos económicos, donde se tratan y ahí se anticipan muchas de las discusiones hasta que acordamos los temas que ya suben a consejos de ministros. La última, Ignacio. Sí, hablaba usted, ministro, de la vivienda. Y la vivienda vemos que está pasando cosas realmente sorprendentes, como que no se venden o se derrumba las ventas, con caídas de casi el 20%, pero los precios se mantienen en la estratosfera. Eso sí que va como un cohete, los precios de la vivienda siguen subiendo a pesar de que no se venden viviendas. Claro, a lo mejor es que no se venden viviendas porque no hay dinero para pagarlas. Entonces, ¿cómo romper ese círculo? Porque ustedes han prometido, creo que 184.000 viviendas, pero todavía no hemos visto prácticamente ninguna. Entonces, ¿cómo romper ese círculo tan dañino como es que suban los precios de algo que no se vende? Bueno, nosotros en el tema de la vivienda ya comentaba antes, ¿no?, que este es uno de los grandes retos, es ser capaz de romper precisamente estos círculos viciosos y conseguir que tengamos un acceso asequible a la vivienda, tanto en alquiler como en propiedad, para aquellos que lo quieran hacer así. En este caso nosotros estamos actuando tanto por el lado de la demanda como sobre todo por el lado de la oferta. Hay un elemento claro de derrumbe del sector de la construcción tras la crisis financiera, ¿no?, tras ese exceso que vivimos en los años previos,
precios, y a partir de ahí lo que tenemos que conseguir es que se recupere un nivel que sea sostenible en el medio y largo plazo, también de actividad en el sector de la construcción, y estamos trabajando con medidas por el lado de la oferta importantes, como por ejemplo hace poco anunciamos en esta reunión que tuvimos con el presidente del Gobierno y con el sector, una reducción, una mejora en las licencias de obra para ser capaces de construcción, para ser capaces de reducir a la mitad el tiempo que se tarda en empezar, de esos 24 meses ahora a unos 12 meses. No hay un ciclo que es muy largo, queremos reducirlo. Además, utilización del dinero del plan de recuperación para ser capaces de aumentar la construcción de viviendas que vayan destinadas también a alquiler asequible. Además, utilización del dinero del plan de recuperación para la rehabilitación de las viviendas, que tengamos una mayor eficiencia energética. Medidas destinadas a los jóvenes, por ejemplo, donde se identifica, decíamos antes, que hay un elemento de falta de ahorro, que no son capaces los jóvenes de generar el ahorro suficiente para acceder a su primer crédito a la vivienda. Pues bien, nosotros hemos puesto en marcha esos avales por parte de ICO para que puedan precisamente saltarse esta barrera, este cuello de botella, y puedan acceder a la vivienda en mejores condiciones y antes también, y por lo tanto desarrollar su proyecto vital y familiar. En este caso, de nuevo, son medidas estructurales que esperamos que vayan impactando precisamente en reducir esas tensiones. Más elementos que estamos haciendo, la utilización de los activos de Sareb, por ejemplo, también ponerlos a disposición de este uso social para un alquiler en condiciones asequibles, trabajando, por lo tanto, en todos aquellos puntos donde creemos que podemos contribuir a desactivar este problema. Ministro de Economía, yo le agradezco que haya venido a este programa, que nos haya acompañado esta mañana. Además, está usted empezando a conocernos un poco, ¿no?